Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. La riqueza se sigue hiperacumulando. Después de la pandemia, aumentó la acumulación y la hiperacumulación de la riqueza en el mundo. ¿Y por qué hablar de este tema? No solo se hiperacumula la riqueza, se hiperacumula la capacidad de tomar decisiones, las decisiones que nos afectan en la vida cotidiana, las decisiones que afectan el devenir de los países, de las sociedades e incluso de los continentes. Hablamos de democracia, en ese contexto podemos hablar de democracia. Oxfam ha emitido un nuevo informe este año que trata de dar cuenta de este fenómeno que no se detiene y que por el contrario se sigue profundizando. Y para hablar del informe, un informe que va dando cuenta de la situación que hoy tenemos, que se titula El saqueo continúa, pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. Un título que nos deja ver cuál es el contenido del informe y nos da insumos para comprender la realidad compleja que hoy estamos atravesando como habitantes del planeta. Para adentrarnos un poco a los elementos gruesos de este informe, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Sandra Patricia Mojica Enciso. Ya la habíamos tenido en otro momento. Ella es directora de influencia de Oxfam Colombia. Sandra Patricia, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí nuevamente para compartir, que podamos tener un diálogo sobre este tema tan importante eh, para el mundo en este momento. Y para los países del sur, porque hablamos de el saqueo Sí. continúa. ¿De qué trata el informe, Sandra, y en qué contexto se presenta? Bueno, por lo general la cumbre de Davos, pero ¿en qué contexto global se presenta? Sí, sí, este es un informe que ya periódicamente venimos trabajando desde Oxfam, que en efecto cada año se presenta en el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, que es un lugar donde se encuentran los gobiernos más poderosos del mundo, pero también las personas con mayor poder económico en el planeta a tomar decisiones que nos afectan a todas. A veces nos parece que ese encuentro es una cosa ya que ocurre en enero cada año, que salen las noticias, a que no le paramos muchas bolas, digo yo, pero resulta que lo que se habla allá y las decisiones que se toman allá nos afectan a todas las personas, y a veces no somos tan conscientes de eso. Y por eso hablar de estos informes y tener estos espacios para socializar lo que estamos allí señalando es muy importante. Y el informe que hemos elaborado este año y que hemos presentado este año nos hace una relación eh, sobre lo que está pasando en el mundo, pero cómo eso que está pasando hoy está relacionado con lo que pasó durante la época de la colonia. A veces pensamos que la historia es como lineal, ¿no? Pues Ujú. pasó la antigüedad, se superó el modo de producción de la esclavitud y pasamos al feudalismo y como que se superó y pasamos entonces luego a la edad moderna, a un modelo de producción extractivista y pensamos que esto va como por fases, ¿no? Como que es una evolución y la historia no es así. La historia tiene idas, vueltas, avances, retrocesos. eh, Coexisten simultáneamente múltiples modelos que pensamos superados y pues muchas veces uno habla con algunas personas y dicen, uy, sí, la época de la esclavitud fue terrible. Y yo digo, ¿fue o sigue siendo? ¿Sí? Y nos pasa lo mismo con la colonia. ¿Sí? En la época colonial, lo que fue la conquista y luego la colonia y este saqueo que significó para América Latina y para los países del sur, para África, para países asiáticos, que estamos en el sur global, no solo fue, sigue siendo, bajo otros modelos políticos, con otras figuras y bajo otros nombres. Pero el saqueo continúa, que es el nombre del informe, y un poco lo que estamos señalando en el informe es que la riqueza de los mil millonarios se incrementó, por ejemplo, en $2 billones durante 2024. ¿Mm? Y la riqueza conjunta de los 10 hombres más ricos del mundo se incrementa casi en $100 millones al día.
al día. ¿Y de dónde sale esta riqueza? Del sur global. Y entonces un poco lo que empezamos a mirar ya es lo que tú estabas diciendo en la introducción, y es como estos 10 hombres más ricos no solo concentran la mayor riqueza, sino que han cooptado las decisiones de los gobiernos. Y la capacidad de los estados se ha visto reducida frente al poder económico y político que están teniendo esta pequeña élite que está tomando decisiones que, como les decía, pues ellos ponen las reglas del juego y ponen las reglas del juego de la economía y nos están afectando a todas. Mira, un ejemplo. En 2023, a través del sistema financiero internacional, eh, se extrajeron de los países del sur global 30 millones de dólares por hora. Y esos 30 millones de dólares, ¿a dónde fueron a dar? Al 1% más rico de los países del norte, como el Reino Unido, Estados Unidos o Francia. 30 millones de dólares por hora. Mira la magnitud de lo que estamos hablando. Y mientras crece la riqueza de esta pequeña élite, también crece la pobreza extrema en el sur global. Más de 3.600 millones de personas están bajo la línea de pobreza en el mundo. Mientras el 10% está concentrando la riqueza que se genera en el sur global. En el mercado laboral, los salarios del sur global son entre un 87 y un 95% inferiores con respecto a los del norte en los mismos niveles. O sea, lo que se gana un trabajador en una empresa con cierto nivel educativo, con cierta experticia en el sur global y en el norte global tiene una diferencia del 95%. Entonces, las empresas se venden al sur global, donde tienen mejores condiciones para sus intereses económicos, pero no para los trabajadores. eh, y las personas que generan esta riqueza en el sur global no ven un retorno de esa riqueza que han generado. Y entonces tienen peores condiciones laborales, jornadas laborales más largas, menor remuneración, mayores dificultades para el acceso a servicios básicos de salud, saneamiento básico, mientras que los trabajadores del norte global, que tampoco es que estén mejor, pero sí están en mejores condiciones que los del sur global, porque en el norte global también hay una profunda desigualdad. No son todas las personas que en Europa o en Estados Unidos están en buenas condiciones, no, eso tampoco es cierto. Allí también hay una profunda brecha de desigualdad, porque es una pequeña élite la que está accediendo a esos recursos. Entonces es una élite dentro del norte global la que está recibiendo, pero el resto de la población está en malas condiciones. Sandra, hay varios elementos de lo que estás comentando. Uno, el papel de los estados. Dos, la hiperacumulación está en personas. Es decir, ya no es como en el pasado, que también estaba en los informes, ahora que lo hablábamos, informes pasados de Oxfam, decía, los países del norte global hiperacumulan. Entonces vamos a decir que hay un mayor beneficio para una población del norte. No, ya es para el 1%. Ni siquiera se están empeorando las condiciones de los habitantes también, trabajadores, trabajadoras del norte también. No es lo mismo, o sea, estamos hablando de situaciones diferentes, pero también se está empeorando, o sea, el tema de los derechos. Entonces, el papel de los estados, el papel de los derechos humanos, parece que desapareció del mapa. Y tercero, te preguntaría sobre, el informe presenta una valoración que me parece valiosa para resaltar. Esa riqueza que estás hablando, ese contador diario de riqueza que sale del sur hacia el norte, no es producto del trabajo, no es producto del esfuerzo, y es producto del saqueo, yo lo llamaré del robo, de la violencia etcétera. Entonces, ¿qué decir de esos tres elementos? Papel del Estado, la pobreza también en el Estado, en el norte global, y los derechos humanos y en realidad de dónde surge toda esta riqueza. Bueno, la riqueza sí es fruto del trabajo, pero del trabajo de los trabajadores del sur, Eso. que Que son no son explotados. que no son los que reciben luego los beneficios de esa riqueza,
¿sí? O sea, Buen punto. el informe lo que nos presenta, lo que nos está diciendo es que el 60% de la riqueza de los 1.000 millonarios eh, responde a tres factores: la herencia, el clientelismo y el poder de los monopolios. Mm, No, no, digamos, hay un imaginario que siempre nos dicen de que es, el que es millonario es porque lo ha trabajado, porque es creativo, porque aprovechó una oportunidad. Esa es poco esta idea de si yo me esfuerzo, voy a salir de la pobreza, ¿sí? Y el contradiscurso de esto es que el que es pobre porque quiere, ¿sí? El que es pobre porque es vago, y trabaje. Por ahí decía alguna política, ¿no? Trabajen vagos. ¿Mm? Tiene que ver con transformar ese imaginario social que tenemos. Los 1.000 millonarios colombianos, yo no digo que no trabajen, puede que trabajen, pero su riqueza en un 90% está asociado a uno de estos tres factores. A la herencia, porque han venido heredando a lo largo del tiempo este privilegio. Son personas que cuando nacieron ya eran millonarias. Entonces, ¿cuál es el mérito allí? Simplemente que tuviste un golpe de suerte y naciste en una familia con dinero. Sandra, heredan hasta el poder político, hasta las Eh, presidencias. Se hereda todo, se hereda todo, ¿sí? Entonces, no hay mérito allí. No es que si yo nací pobre y trabajé muy fuerte, voy a volverme mi millonaria, ¿sí? Porque nosotros hicimos un cálculo el año pasado para el caso colombiano. Una persona que se gane el salario mínimo tiene que trabajar 180 años para ganarse lo que se gana en un día Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Mm? Entonces no es un tema del esfuerzo únicamente, ni la disciplina del trabajo. Es parte de lo que queremos un poco desmitificar, porque está este mito de que los 10 más millonarios del mundo lo son porque trabajan 24/7. Ujú. No solo, porque ellos heredaron. Buena parte de ese dinero tiene que ver con la herencia. Y son herencias que vienen también asociadas a lo que fue la generación de los 1.000 millonarios de la época de la colonia. Tal vez no lo hablábamos de esa manera, pero aún en la época de la colonia, los que se hicieron millonarios fueron las coronas. Y una clase privilegiada, porque en medio de la abundancia y la riqueza que generó para Europa el descubrimiento de América, la conquista de América, la invasión a este territorio y el saqueo de esta riqueza, esa riqueza no se redistribuyó para el bienestar de toda la población europea, sino para una clase privilegiada que ha venido heredando esa riqueza y ese poder político y económico que le dejó la época de la colonia. ¿Mm? Entonces uno puede hacer esa construcción y el documento es muy rico y lo invito le invito a todos los que nos están viendo a que lo lean, porque te pone ejemplos muy concretos, te da un poco ese contexto histórico de cómo se dieron las condiciones y cómo se enriqueció una clase privilegiada que hoy en día sigue ostentando el poder político y económico en el mundo y sigue marcando estas líneas de mantener un modelo que sigue progresando al sur global, eh, y que sigue profundizando esta brecha de desigualdad, porque lo terrible ha sido de este último siglo, es que en la misma proporción en que crece la acumulación y la riqueza de los 1.000 millonarios, en ese mismo sentido crece la pobreza y las condiciones precarias para la población en el sur global. O sea, no es que no se esté generando riqueza, y en la pandemia lo veíamos, y en el informe que hicimos sobre la pandemia es muy claro que durante pandemia no se dejó de generar riqueza. De hecho, fue un periodo en el que aparecieron más 1.000 millonarios, ¿sí? La riqueza extrema creció en la misma proporción en que creció la pobreza. Y esa es la mayor alerta que hacemos, porque esto sigue pasando. Y el año pasado hablábamos de que en los próximos 10 años vamos a tener el primer billonario. O sea, ya, esto es otro nivel. Y este año en el informe lo que decimos, uy, tal vez nos equivocamos. Tal vez no va a ser uno, sino cinco. Y tal vez va a ser en menos tiempo porque se está acelerando el nivel de concentración de riqueza de estos súper ricos. Y lo que decimos en el informe también es que si por alguna razón de la noche a la mañana uno de estos 10
mil millonarios perdiera el 99% de su riqueza, o sea, por alguna razón, perdiera el 99% de su riqueza, seguiría siendo mil millonario. O sea, dimensionemos el volumen del que estamos hablando. Si el 99% de su riqueza se perdiera, aún así seguiría siendo mil millonario. Sandra, en este panorama hasta irracional, porque realmente es inmoral y es irracional. Oxfam había advertido hace unos años en un informe valiosísimo de la captura corporativa de la democracia y después de la captura corporativa del Estado. Hoy, ¿qué advertimos? Creería que parece ser que los estados ya le estorban a este sistema de los mil millonarios. ¿Qué podemos advertir? ¿Un caso de Milei o casos de gobiernos que están destruyendo la base que sostiene derechos? ¿Qué opinas frente a eso? ¿Qué dice el informe o qué advierte el informe sobre este fenómeno? Y en efecto, desde el anterior ya lo veníamos Ujú, señalando. Claro, hay un gran poder de las grandes corporaciones, que es el otro factor del que hablábamos, de dónde viene la riqueza de estos mil millonarios, y tiene que ver con los monopolios y con estos conglomerados económicos de que hablábamos, que además invierten fortunas en lobby para que los lugares donde se toman decisiones, pues se tomen decisiones que les favorecen. ¿Mm? ujú. Eh, pero ya veníamos señalando, y es quiénes están detrás de esos monopolios. Sí, porque los monopolios son como una figura, un logo, un eslogan, una imagen que todos reconocemos, pero ¿y quién está detrás de eso? Pues estos mil millonarios. Hay un alto porcentaje de estas empresas que el CEO, el presidente o el principal inversionista es uno de estos mil millonarios que se sigue alimentando y por eso es que logran incrementar su riqueza a la velocidad a la que la están haciendo. Porque hay una cooptación y claro que ya no interesan tanto los estados, sino cómo lograr enriquecer sus medidas. Y vemos presidentes que están tomando decisiones de recortar justamente las fortalezas de los estados, gobiernos que generan mejores condiciones tributarias para estas empresas bajo ideas que no se corresponden con la realidad, que en realidad son mitos. Entonces, lo que nos están diciendo es que las empresas, como generan empleo, entonces no hay que ponerles impuestos. Y no es cierto. Nosotros vinimos durante mucho tiempo haciendo reformas tributarias que generaban beneficios fiscales que finalmente no se vieron luego reflejados en que tuviéramos una economía de pleno empleo o que la tasa de desempleo en el país se redujera significativamente. Lo que sí se redujo significativamente fueron los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Mm? Entonces, esos son mitos que hay que ir desmitificando porque en realidad, en el caso latinoamericano y en el caso colombiano, los que más pagan impuestos, pues es la clase trabajadora, ¿sí? Porque el porcentaje de impuestos que pagamos quienes tenemos empleo formal y quienes tienen empleo informal es muchísimo más alta que la que tiene el 1% o el 10%, el 1% más privilegiado de Colombia. ¿Mm? El grueso de la población, la que está en la pobreza, la que paga más impuestos, porque todos pagamos el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. ¿Mm? Entonces, claro que cada vez tenemos que tener un sistema tributario más progresivo, que quienes más recursos tienen, más aporten, y no al revés, porque lo que está pasando en este momento es que quienes tienen menos recursos están aportando porcentualmente más alto que los que tienen el menos. O sea, es que las personas que se ganan un mínimo o menos del mínimo están aportando más del 50% de su ingreso a impuestos, mientras que quienes tienen más riqueza porcentualmente aportan menos. Y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que tener reformas tributarias progresivas que permitan que sea más justo el sistema, porque en este momento es profundamente injusto. Y quienes tienen, por eso un poco nuestro eslogan, tenemos una campaña a la que también les voy a invitar
para que se vinculen, para que conozcan la página web, para que le vean que se llama Date Cuenta. Y date cuenta, ese es el eslogan: quien tiene más debe aportar más, porque sería lo justo. ¿Mm? Para tratar de cerrar esa brecha de desigualdad que cada vez es más profunda. ¿Mm? En Sandra, Colombia, 5 hombres, mm, y bueno, hombres. 4 hombres y una mujer, Mm, son los que concentran la mayor riqueza. Y tienen más riqueza que el 50% eh, de los colombianos juntos. ujú. Y habría que ver dónde, en qué negocios concentran también la hiperacumulación de la riqueza. Puede ser que nos llevemos sorpresas. Tal vez salud, tal vez, no sé, en qué sectores de la economía. Sandra, hay un tema que quería preguntarte sobre, en la medida en que esto avanza, también requiere de un ropaje discursivo, de una, como ya lo estás advirtiendo, de una narrativa. Y vemos cómo en la medida en que se hiperacumula la riqueza y genera, por supuesto, a alguien le quitan esa riqueza y es al trabajador, a la población, sobre todo del sur global, la deja incluso sin esperanza y sin futuro. Y eso dispara también la migración. Pero se acompaña de un discurso y es el extremismo, los extremismos, la extrema derecha, y que hoy ya estamos advirtiendo posturas fascistas. ¿Tiene relación esta secuencia o esta relación que estoy haciendo? Hay toda una infraestructura que facilita que el sistema permanezca. ¿M? Y como te decía, los conglomerados, que no son entes autónomos, sino que responden a los intereses de sus inversionistas, que son estos 1000 millonarios, los hombres más poderosos del planeta, no como los Vengadores, que están defendiendo la existencia misma del planeta, sino su propio interés. ¿Mm? De hecho, algunos Y de que estos millonarios son ya están hablando de cómo colonizar otros países, otros otros mundos. mundos, otros mundos, cómo generar estas colonias espaciales que parecen como de ciencia ficción, pero que le están realmente apuntando a esto y que no les importa, por lo tanto, ni el calentamiento global, ni la crisis climática, ni los efectos que esto tiene sobre la vida misma del planeta, porque ya están pensando en irse para otro planeta. Sí, ese es el nivel en el que estamos, que parece de película. Es como un poco impensable. Y sí hay una narrativa alrededor de cómo justificar este incremento de su riqueza y cómo justificar y mantener el statu quo. Entonces, no interesa que haya un sistema educativo que permita que las personas desarrollen un pensamiento propio, crítico y autónomo. Porque lo que interesa es que sea funcional a esta generación de riqueza. O sea, que haya una cualificación, una formación para un trabajo específico, para un área específica que me interesa para el incremento de mi riqueza. De pronto no es de interés la preservación ambiental o el conocimiento, la botánica, sino es en función de la generación de riqueza, no de preservación de la vida misma en el planeta. Y así con todas las áreas de la economía, ¿sí? Escuchamos discursos que dicen: yo invierto o apoyo o coopero con otro país solo en función de lo que me genere un retorno para mi economía. Y esto ha sido parte del discurso que hemos escuchado recientemente con el cierre de USAID y del apoyo a USAID, que en Colombia era de los más importantes, era tal vez uno de los donantes más importantes, y que tiene en crisis a muchas organizaciones, especialmente el trabajo que se venía haciendo con comunidades indígenas, con población afrodescendiente. ¿No? Pero ojo que no es solo USAID. O sea, hay otros donantes europeos que están un poco en la misma línea. Entonces, toda la cooperación internacional va un poco en crisis, eh, porque detrás de esa cooperación, pues hay unos intereses económicos de los países donantes. Y eso ha sido siempre, no es solo de ahora. ¿Sí? O sea, los mismos países que estaban apoyando para eh, acciones humanitarias son los mismos que tienen intereses económicos y empresas que están haciendo explotación de minerales en Colombia. ¿Mm? Entonces, siempre ha habido una relación de esa cooperación binacional
bilateral, donde está el trabajo con organizaciones sociales, pero que en paralelo hay una cooperación entre empresas, hay una cooperación entre gobiernos, hay una cooperación. Entonces, es en simultáneo, siempre ha estado allí, pero ahora se hace muy evidente y muy abierto. ¿Mm? De cómo yo coopero, pero hay unos intereses económicos que me interesan también de retorno a eso que estoy invirtiendo en el país. ¿Mm? Entonces, la cooperación también ha tenido unos desarrollos interesantes que habría que ver. Y en la afectación a esto que decíamos ahora, que les decía que los trabajadores del sur global eh, son los que generan la mayor riqueza del mundo, pero los que reciben menos. Si vemos a esos trabajadores, pues dentro de esa categoría, las más afectadas son las mujeres. Y son las mujeres indígenas, y son las mujeres afrodescendientes, y son las mujeres rurales y campesinas las de mayor afectación, porque además son las mujeres las que tienen toda la carga del cuidado, que es un trabajo que genera todas las condiciones para la generación de la riqueza y que no es remunerado para ellas, que es la mayor injusticia que estamos asumiendo. Y esa carga para que el mundo funcione la está asumiendo las mujeres sin ningún reconocimiento, ni económico ni social. Es parte también de las cosas que hay que transformar. Y cuando las grandes empresas generan todas las condiciones para tributar menos, para tener beneficios eh, fiscales, pues son recursos que los estados están perdiendo para cumplir su función y su razón de ser, porque es que los estados de derecho como el nuestro tienen la función de la garantía de los derechos. ¿Y cómo hace un estado para garantizar derechos? Necesita recursos. ¿Mm? Y si estamos dándole beneficios a los más ricos y están aportando menos, pues el estado se debilita y no tiene cómo garantizar su función social. No tiene cómo garantizar esos derechos, el derecho universal a la salud. En Colombia, el 80% de los municipios no tiene un servicio de salud en su territorio. Tienen que desplazarse al municipio vecino, a la capital de departamento, según el nivel de gravedad del paciente. Así es. Las personas en Chocó tienen que irse para Medellín, porque el hospital es de primero o de segundo nivel, no hay un hospital de tercer nivel en el departamento. Y así nos pasa en Guainía, en Bichada, ¿sí? O sea, las personas tienen que viajar 2, 3 días para llegar a un centro médico, eh, y eso es muy grave. ¿Mm? El acceso universal a la educación. El Estado no tiene las condiciones para garantizar que las poblaciones que viven en la ruralidad y en los distintos territorios del país accedan fácilmente a esta clase de servicios. Y necesitamos un Estado que tenga una mayor fortaleza económica para poder garantizar esos derechos de manera universal, que el derecho no sea un privilegio. ¿Mm? Que poder tener una cita con un especialista no sea solo para quienes tienen la capacidad económica de pagarse una medicina prepagada. ¿Mm? Que sin importar si estoy en el modo contributivo o en el modo subsidiado, yo pueda acceder al especialista que se necesita, al medicamento que se necesita. Y esa garantía de derechos, pues está directamente asociada con esta distribución desigual y un sistema fiscal regresivo que pone la mayor carga en quienes tienen menos y que libera de responsabilidades a quienes tienen mayores recursos. Eso hay que transformarlo. Y es parte del llamado que hacemos, que no solo le pasa a Colombia, esto pasa en América Latina y pasa en el mundo, ¿sí? Y esta es como la apuesta que tenemos siempre en los informes que hacemos cada año y es cómo logramos avanzar en un modelo y por eso ha sido tan importante esta propuesta que ha hecho, por ejemplo, Brasil durante su ejercicio de la presidencia en el G20, de que haya un impuesto global a los más ricos y que se redistribuya esa riqueza, porque los más ricos están generando su riqueza de lo que está saliendo del sur global. Ah, bueno, que paguen un impuesto global para que se redistribuya esa riqueza en el sur global. Es una propuesta que ha hecho Brasil y que me parece que es muy importante, así como también hay que avanzar en el marco de tributación
global que se está trabajando en Naciones Unidas, al que ya, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no va, que no solo no va a apoyar, sino que va a tratar de frenar la discusión. Y es cómo Ok. logramos esos escenarios que nos faciliten que haya una mejor distribución de la riqueza en el mundo. Sandra, con lo que estás tratando, iríamos a nuestra última parte y es las respuestas. Pero también veo problemas. Es decir, tenemos una narrativa que nos lanza los extremismos y eso complejiza un poco la comprensión de esta realidad. Y la tendencia también hacia el fascismo, unas lógicas, unas dinámicas fascistas, excluyentes, de persecución, de militarización, de supremacía, incluso. Nuevamente esas expresiones, desafortunadamente, incluso lógicas esclavistas en África, en varias regiones también, incluso de Colombia. En ese escenario, los estados tienen cada vez menos posibilidades, que también lo estás advirtiendo y lo advierte también el informe, tienen cada vez menos posibilidades de poder cumplir su función. Y, por ejemplo, propuestas como la que estás diciendo de Brasil, pues tendrán un impacto mediático, tal vez llamativo, pero en realidad no se va a desarrollar, porque quienes están al frente de los estados están beneficiándose de un sistema de injusticias. ¿Qué queda? Sería eso. Es decir, aquí necesariamente necesitamos movilización social, organización, capacidad de resistencia social, capacidad crítica, que es lo que los medios de comunicación de alguna manera también están cercenando, bloqueando la información, limitándola, poniéndoles unos sesgos, etcétera, etcétera. ¿Qué decir frente a las opciones? ¿Qué decir frente? Hay unas opciones para los estados, tú lo estás mencionando, pero ¿qué decir frente a las opciones de las organizaciones sociales, que cada vez quedan como más al desamparo? ¿Qué camino nos quedaría? Yo creo que hay mucho trabajo y hay mucho trabajo que ya se está haciendo. Hay redes latinoamericanas que están hablando de la justicia eh, fiscal, se han venido organizando. De hecho, el ejercicio que se hizo para cuando Colombia hizo la propuesta de hacer la plataforma latinoamericana para una tributación justa, la PTLAC la llamamos nosotros, eh, a la que aún no se han unido todos los países latinoamericanos, pero en el que hacemos un esfuerzo desde la sociedad civil de tratar de movilizar las voluntades de los gobiernos para que, más allá de las tendencias políticas de los gobiernos y más desde la lógica de Estado, se logren unos acuerdos básicos que permitan que los estados puedan tener las condiciones mínimas para la garantía de los derechos. Nosotros el año pasado pudimos trabajar un informe para el caso colombiano sobre las guaridas fiscales, lo que la gente conoce como los paraísos fiscales, que es de los lugares a donde se escapan los recursos a territorios donde hay baja o nula tributación, que si lográramos que los recursos no se fueran para esos paraísos fiscales, pero tendríamos los recursos necesarios para la garantía del funcionamiento del sistema de salud o del Ministerio de Educación, ¿sí? Eh, que facilitaría justamente ese cumplimiento del cumplimiento. Entonces, si hay unas medidas que pueden tomar los gobiernos y que si logramos estos acuerdos latinoamericanos, pues sería muchísimo más fácil porque no habría una competencia desleal entre los sistemas tributarios de los distintos países y eso generaría mejores condiciones. Una apuesta como esta de la PETELAC nos pondría en un mejor lugar de negociación con las demás regiones del mundo, que es un poco la experiencia que hemos visto con el bloque africano, que se han logrado unos acuerdos básicos mínimos que los ponen en mejores condiciones de negociación frente a estos intereses económicos y políticos. Y lo vimos con la pandemia. ¿Sí? Los países con mayor fortaleza y los bloques económicos tuvieron mejores condiciones de negociación frente a los gremios que monopolizaron la creación de las vacunas. En América Latina, cada país salió solito a negociar con estas empresas eh, cuyo interés no era salvar vidas, sino llenar sus bolsillos de riqueza. ¿Mm? Y entonces, siendo América Latina la región con el 6% de la población global, fue la que puso más muertos, porque no tenemos, o sea, esa posibilidad de negociación conjunta que nos da mayor fortaleza y no ceder ante los intereses
y pues este era un momento de emergencia y pues cada gobierno hizo lo que pudo también en estas negociaciones y las empresas hicieron lo que quisieron también y crecieron y aumentaron su riqueza de manera desproporcionada en un momento donde tal vez lo que se hubiera necesitado eran decisiones más a la luz de salvar vidas y no de generar riqueza. Entonces, sí hay unos mecanismos que cada gobierno puede hacer, pero también hay unas apuestas más regionales de cómo lograr estos acuerdos básicos que pondrían las economías latinoamericanas en una mejor posición de negociación frente a estos intereses del norte global, eh, que favorecerían el tema. Nosotros como Oxfam a nivel global, un poco lo que decimos son como tres grandes líneas. Y uno es cómo lograr que los gobiernos puedan comprometerse con garantizar la reducción significativa de la desigualdad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el 10% más rico de la población no supere lo que el 40% más pobre eh, puede, puede generar, porque lo que estamos diciendo es que el 1% de la población tiene más riqueza que el 50% junto. Lo que estamos diciendo hay que reducirlo de tal forma que el 10% de la población más rica no supere la riqueza que puede reunir el 40% más pobre. Eso reduciría la desigualdad y pensamos que eso es factible, que podría hacerse si logramos comprometer a los gobiernos en esa línea de cerrar la brecha de desigualdad y en esa línea también tenemos que trabajar en poner fin al racismo, al sexismo, que son sistemas de sometimiento que están entrelazados. O sea, este modelo económico no solo genera la riqueza extrema y la pobreza extrema, sino que también están perpetuando el racismo y la discriminación contra las mujeres. Entonces necesitamos que todo camine junto. O sea, no solo estas medidas para reducir la brecha económica, sino también las medidas para eliminar el racismo y la discriminación contra las mujeres y los grupos históricamente discriminados y vulnerados en sus derechos. Es algo en lo que tenemos que ir trabajando a la par. Una segunda medida tiene y que tributa a la anterior, tiene que ver con el aumentar el impuesto a los más ricos y poner fin a la riqueza extrema. O sea, hay que diseñar un sistema internacional y eso está asociado con lo que te estaba diciendo ahora del marco de cooperación fiscal internacional que se está discutiendo ahora en Naciones Unidas y es algo a lo que la sociedad civil tiene que ponerle el ojo. Tenemos que estar allí entendiendo esto, porque parte del problema que tenemos es que pensamos que este es un tema de economistas y de expertos, y como que eso no entendemos mucho, y eso como que no tiene que ver con mi vida, y resulta que tiene que ver con mi vida cotidiana. Tiene que ver con que si salgo y compro pan o compro arepas. Está asociado con eso de lo cotidiano, con lo que llevo a mi mesa, con el transporte público que uso, con el sistema de educación en el que están mis hijos y mis hijas o en el que estoy yo. Entonces necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil se interesen en este tema, porque no es un tema de expertos y de economistas, es un tema que nos afecta a todas las personas. No importa si mi organización es ambientalista y lo que yo estoy trabajando es por la preservación de un páramo o de un humedal. Ese trabajo que yo hago para preservación de un humedal tiene que ver con esta discusión económica. Entonces es, porque a veces uno dice, no, 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 mi tema es lo ambiental. No, 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 mi tema son los jóvenes. Mi tema es la educación. Mi tema es la salud. Mi tema son los derechos de las mujeres, es la eliminación de las violencias contra las mujeres. Pues eso tiene que ver con la justicia tributaria, tiene que ver con la justicia fiscal. Y por lo tanto, es algo que tenemos que empezar a ver y entender y asimilar. Saber que cuando estoy comprando un jean, estoy pagando impuesto. Cuando estoy comprándome la camiseta de moda, estoy pagando impuesto. Entonces, tiene que ver con la vida diaria y tenemos que interesarnos y meterlo dentro de nuestras agendas como movimiento social. Y el otro punto que ponemos en el informe tiene que ver con el poner fin a las transferencias de la riqueza del sur hacia el norte global. Y es pensarnos también un modelo económico distinto y pensar este tema de la deuda pública, una deuda que hemos venido arrastrando. Pues nosotros, para financiar la independencia de los españoles, nos endeudamos con Estados Unidos y esa deuda la seguimos pagando. O sea,
Esto viene, estamos hablando de 200 años de historia, 300 años de historia. ¿Cómo se financió el ejército independentista? Es que a veces no asociamos esas cosas. Nosotros asumimos deudas con Estados Unidos para la independencia. Salimos de un imperio para depender de otro. ¿Mm? Y es un modelo que no hemos logrado transformar. Entonces sí hay que generar unas condiciones más justas y hay que seguir trabajando en algo que han venido impulsando los países del Caribe, pero que también han venido impulsando los países africanos, y es el pago a la deuda histórica. ¿Mm? Hay que saldar esa deuda que tienen los países del norte con los países del sur de lo que fue toda la herencia de la colonia. ¿Mm? Lo que significó para África la esclavitud eh, de los millones de personas que fueron sacadas del continente a la fuerza para esclavizarlos en las nuevas colonias en América, por ejemplo. ¿Mm? Y esa deuda es una deuda que tienen los países del norte con los países africanos, pero que también la tienen con nosotros, con los pueblos ancestrales, que fueron casi llevados al punto de extinción, los pueblos indígenas y las culturas indígenas americanas, por esta cultura. Y a veces nosotros perdemos también un poco nuestra herencia y nuestra raíz de lo que significó este mestizaje y la deuda que hay con las comunidades afrodescendientes y los pueblos ancestrales de América. Y en el caso particularmente los colombianos, los pueblos ancestrales nuestros. Bien, Sandra, tenemos un panorama preocupante, bastante preocupante, pero también tenemos unas salidas, unas posibles soluciones que no podrán caminar sin la fuerza del movimiento social, que no podrán caminar sin el conocimiento de la ciudadanía, de la sociedad, de las organizaciones que se articulan y pueden poner condiciones. El poder popular, que llamamos, que es poner condiciones. La voluntad política se construye. Exacto. No es que No, mágicamente algún día algún gobierno dice, ay, vamos a reconocerle los derechos a las mujeres. No, eso ha sido exacto. un trabajo del Eso no. movimiento social de mujeres. Y así con todo, o sea, el movimiento, el poder, por ejemplo, del movimiento afro, que ha generado normas para el reconocimiento de sus derechos, pero no fue porque generosamente alguien dijo, ay, venga. No, el movimiento afro ha venido trabajando en esta lucha contra el racismo Exacto. y lo mismo ha pasado con los pueblos ancestrales de los pueblos indígenas. Los derechos que han sido reconocidos han sido logros del movimiento social. Y en esta línea, pues todas tenemos que trabajar y todos tenemos que trabajar en lograr justamente sistemas tributarios más justos para que se garanticen nuestros derechos, pero hay que generar esa voluntad política y estar allí alertas frente a lo que se discute en estos temas en el Congreso y hacer la exigibilidad, porque quienes están en el Congreso están por voto. Y allí hay que ver un poco también la responsabilidad que tenemos como movimiento social y como ciudadanos y ciudadanas en la elección. ¿A quién estamos eligiendo para que nos represente y tome decisiones frente a estos temas que son centrales para nuestra vida? Y es esta cultura política de quién me representa y cómo le exijo a ese que elegí para que cumpla ese programa sobre el cual lo elegí. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno colombiano y al presidente que se eligió con una propuesta de programa que lo cumpla, pero tenemos que hacer lo mismo con quienes elegimos en el Congreso para que cumpla ese mandato popular, porque ellos son electos bajo esa premisa. Y en el nivel territorial nos pasa lo mismo con las alcaldías, con las gobernaciones, con las asambleas departamentales y con los consejos municipales. Lo que pasa es que muchas veces la gente sale a votar o no, decide no votar, eh, y luego no le vuelve a preguntar a su concejal o a su diputado qué está haciendo y hacer exigibilidad de cumplimiento de esa agenda política por la cual yo elijo a alguien. Perfecto. Bien, ahí hay una ruta fuerte que implica incluso superar la fragmentación de las luchas, que tú lo advertías, cada uno está como peleando un sector y es lograr encontrar una agenda común, una agenda colectiva. Y que, si bien exigir los cambios normativos es una de las rutas, planear en los territorios de manera autónoma es otra ruta, que no se distancia, ambas están de alguna manera, se conversan.
una no puede vivir sin la otra. Lo que han hecho las comunidades campesinas, las TECAM, por ejemplo, traerlo a colación, los territorios agroalimentarios. Es autónomo, lo han construido las comunidades. En este gobierno lograron que subiera una figura de planeación. Espero que se siga sosteniendo. Entonces creo que ahí tenemos esperanza, en la lucha y en ganar conciencia para exigir las transformaciones necesarias. Y ahí, como tú lo estás planteando, hay varias propuestas. Tenemos que constituirlas en agendas comunes, en agendas colectivas y agendas de país de Seguramente trabajo. hay muchas más, porque hay, como Ajá, te digo, claro, muchas claro. organizaciones que están Ujú. trabajando el tema y que están poniendo esos focos, que tienen que ver con las propuestas que se construyen desde el movimiento social para la preservación del medio ambiente, del ambiente. Correcto. ¿Mm? La O las deuda externa, propuestas que se hacen. la deuda odiosa, por ejemplo, etcétera. Bien, Sí, o ahí sea, tenemos. propuestas hay muchas, nosotros estamos aquí planteando algunas, pero Ajá, seguramente desde el trabajo y la construcción que han venido haciendo los movimientos sociales, habría mucho por compartir, por conocer, por socializar, generar estos intercambios y estos espacios de discusión. Ayuda porque te ilumina ujú, otras posibilidades que tal vez no habrías pensado. Y esas son cosas que desde el movimiento social, sin duda, se puede alimentar y nutrir el trabajo, la apertura a dialogar con otras y otros y ver también un poco este debate diverso que puede haber, porque no tenemos que estar todas como en la misma línea encajonadas a llegar a esto. No, hay muchas posibilidades de construirlo, pero la posibilidad del diálogo, del encuentro, de construir juntas alternativas, ayuda mucho para mantener lo que hemos logrado porque de todas maneras no es la misma situación la que tenemos ahora en 2025 que la que teníamos en 1925. O sea, en un siglo hemos logrado muchísimas transformaciones y muchísimos reconocimientos en términos de derechos y de avance en garantías, pero todavía tenemos mucho para transformar. Eh, pero es no pensar que todo está mal y perdido, sino que también hay mucho lo que se ha logrado y lo que se ha construido. Lo que pasa es que a veces también nos queda más fácil ver lo que está mal que todo lo que se ha avanzado y lo que se ha logrado. Y también tenemos que darnos el espacio para mirar eso que se ha logrado y que se ha construido, a veces en experiencias muy localizadas, pero muy valiosas, que si las conociéramos nos ayudaría a entender y ver otras posibilidades y otras alternativas que hay y justamente poder visibilizar eso y fortalecer esas voces desde los territorios es un muy buen camino porque se han logrado muchas cosas. Lo que pasa es que a veces no las conocemos porque están muy focalizadas en unos territorios o en unos sectores, pero hay muchísimos avances importantes que necesitamos elevar esa voz y ponerlas en otros escenarios y fortalecer la participación y la representación política de sectores que históricamente han estado excluidos. Y en eso también hay mucho que hacer en términos también de transformación cultural y simbólica. El poder imaginarnos que líderes indígenas, lideresas indígenas, eh, pueden liderar procesos emblemáticos importantes en el país, pero seguimos con un simbólico aquí de hombre blanco, europeo, millonario, que es el que puede ¿m? Generar transformaciones y tenemos que transformar eso y pensar que pueden ser mujeres indígenas, mujeres negras, afrodescendientes, pueden ser mujeres campesinas, las que están liderando esa transformación y hacer esos cambios en lo cultural y en lo simbólico también es muy importante. Por eso era que te decía yo que para lograr ese cierre de brechas de desigualdad no es suficiente en términos de reducir la pobreza y disminuir la riqueza extrema, sino que eso tiene que estar asociado también a la eliminación del racismo y del sexismo, porque si no, vamos a seguir teniendo estas brechas de desigualdad y hay que trabajar en paralelo en todo ello. bien, muy bien. Tenemos entonces el reto de una participación más consciente, articulada y capaz de poner condiciones. Bien, Sandra, muchas gracias por todo este espacio, por tu tiempo y por toda esta valiosa información que nos permiten también repensarnos y repensar realidades y trazar rutas también de transformación. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Alfonso, por este espacio y bueno, esperemos que podamos tener otros espacios de diálogo con otros actores también en Claro el que sí. espacio. Muchas gracias.
No, gracias. Y a todos quienes nos ven, nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima emisión para seguir profundizando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Muchas gracias.